Señor, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos, Dios de la gloria, la manera como sobrenaturalmente tú, Señor, tú, Dios de la gloria, has traído bendición para tu casa. Nos alegramos contigo en todo lo que tú haces, Señor, y la manera como tú nos levantas, como tú nos restauras, Señor. Cómo has restaurado nuestra salud física, emocional, Señor. Y pedimos que nuestras almas sean prosperadas. Yo lo controlo acá, pero creo que como dice en este tiempo, el tiempo con Dios, Señor, que apartes de nosotros doctrinas engañosas, Señor, que nos puedes desviar del camino de la fe, que nos ayudes a levantarnos con una limpia conciencia, Dios, y que toda conciencia cauterizada sea quebrantada por el Espíritu Santo, Señor, y seas tú hablándonos directamente a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor. Bendecimos las ofrendas que se recogen en esta mañana, a nuestros hermanos que diezman, que ofrendan, que aman, que te aman, que te obedecen, Señor, que aman la iglesia. Gracias, Señor, te damos en este tiempo y te bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Podemos recoger nuestras ofrendas. Bueno, queremos en esta mañana dar un saludo a nuestra iglesia virtual. Dios les bendiga en esta mañana y queremos dar unos anuncios a toda nuestra iglesia presencial y virtual. Estamos agradecidos porque la alcaldía ha dicho que las iglesias y todo tipo de lugares tienen el 75% de aforo. Entonces, gracias a Dios porque nos ha guardado y porque tenemos la oportunidad de abrir nuestra iglesia aún más. También queremos informarles que ya a partir de este domingo los que se inscriben ya no necesitan inscribirse, ya no tendremos link de inscripción, ya usted va a poder llegar a su iglesia, vamos a tener completamente todo listo para recibirle. Y por último quiero anunciarles dos cosas. Primero, que usted ya tiene su tiempo con Dios. Hoy a la salida del culto lo puede conseguir. Durante toda la semana puede venir a las oficinas de nuestra iglesia y puede recoger su tiempo con Dios, que empieza el día viernes, para que no se pierda ninguno de los días del libro de Job que vamos a empezar a estudiar en este nuevo tiempo. Y segundo, que tendremos nuestro congreso misionero. Y hoy, cuando enviemos la imagen del tiempo con Dios, enviaremos el link de inscripción para las personas que quieran hacer parte del Congreso Misionero 8 y 9 de octubre. Dios les bendiga, hermanos. Quedamos con nuestro pastor. Queremos cantar algo antes. Los invito a que se levanten, que se pongan en pie y démosle honra al Señor con esta canción. Amén. Dios de milagros y amor, sanidad, salvación incomparable, eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Solo tú eres así, Señor. Solo para ti es la gloria, la honra, Rey. Brillas en la oscuridad,
Dios, por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, tú mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, tú mi Dios. Señor, tú eres quien nos defiende, tú eres nuestro escudo, nuestra fuerza. Hoy lo confesamos, Dios precioso. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Eres tú, Señor. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, tú mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, tú mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Amén, Rey, lo creemos en esta mañana, Dios. Lo confesamos, eres nuestra fuerza, Dios. Gracias, Señor precioso. Bueno, y ahora sí recibimos a nuestro pastor con la prédica. Buenos días, mis amados hermanos. ¿Sí me escuchan bien o hace falta un poquito de volumen? Un poquito de volumen, ¿verdad? Gracias. Ustedes son los que nos ayudan a ubicarnos. Perfecto, eso. Gracias, hermanos. Bueno, es una alegría vernos. Y hoy quiero hablarles del servicio. El servicio. ¿Y por qué quiero hablarles? Hoy quiero hablarles, suena como si yo quisiera hablarles. No, estamos leyendo 1 Timoteo llevamos capítulo 3 y vimos los requisitos, el llamado de un pastor, del obispo. Y ahora vamos a mirar el área del servicio de los que no son pastores y quieren acompañar ese ministerio. Algunos creyentes piensan que por leer su Biblia, por orar y congregarse aún en una iglesia,
es todo a lo que han sido llamados. Piensan que ya hasta ahí está bien. Bueno, hay algunos que no leen la Biblia, algunos que no oran y algunos que se congregan muy eventualmente. Bueno, vamos a decir que usted leyera la Biblia siempre, orara y se congregara. No es suficiente. Hay algo más. Siempre Dios tiene algo más para nosotros que evidencia y potencializa nuestra fe, y es servir a Dios. Pablo hablará a Timoteo acerca del tema de los diáconos. Los diáconos. Y la palabra diácono es ser sirviente o siervo de Dios que ejerce o desempeña su servicio bajo un liderazgo en una iglesia. Y cuando usted piense en diácono o servidor, no se imagine solamente al ujier, al que llamamos ujier, o el de logística. No, todos aquellos músicos, maestros de niños y otras áreas, transmisión por cabina de sonido, audiovisuales y otras áreas también que podíamos decir. Vamos a leer entonces 1 Timoteo 3, 8 al 13. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, vamos a tratar entonces el tema. En el texto encuentro 3 aspectos sobre el tema de servir, y el primer aspecto es, lo he nombrado, como lo he llamado, identificación. Identificación. Las personas se identifican, tienen identidad con su iglesia. Ellos saben que alguien tiene que hacer el trabajo, que alguien tiene que servir, y ellos sienten el privilegio y piden o se involucran o permanecen en dicha tarea. Y hablaré solamente la primera partecita, esta frase que dice: los diáconos asimismo. Los diáconos asimismo. Y bueno, ya dijimos que diácono es servidor, y cuando hablamos de asimismo, ¿a qué me refiero? Los servidores asimismo, como los pastores, son llamados por Dios, y asimismo tienen la obligación, tienen deberes asimismo. Entonces ellos asimismo tienen obligaciones delante de Dios, delante de sus pastores y de toda la congregación que representan. Estos hombres son estratégicos dentro de la iglesia, hombres y mujeres, pues todos hemos nacido para servir a Dios dentro de su obra y de su reino. Todos nacemos para servir, todos. Esa es una realidad. Y hay algunos que ejercen su servicio dentro de la iglesia. Y el asunto es de identificación. ¿Por qué? El asunto es a quién servimos nosotros hoy con nuestros dones y talentos. Quiero preguntarle: ¿a quién le sirve usted con sus dones y talentos? ¿A quién le sirve usted con su dinero? ¿A quién le sirve a usted con sus capacidades, condiciones? ¿A quién le está sirviendo? Si usted de pronto está sirviendo a Dios, ¿y con qué propósito lo hace?
Y he querido pensar en un hombre que determinó y enseñó a su familia a servir. Y me refiero a Josué. Josué dejó claro que para él y para su familia su decisión era servir al Señor. Josué 24:15, ya está terminando Josué su ministerio, y él dijo lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué podíamos hoy contextualizar, aplicar? Pues que hay gente que le sirve a los dioses, hay gente que le sirve a este mundo, hay gente que vive, se desvive, se trasnocha por servir a este mundo. Pero Josué dice: no, mis talentos, mis dones, mi familia, mis recursos serán para servir al Señor. Yo soy del Señor. Josué le está diciendo al pueblo: pero hay algunos de ustedes que están sirviendo a los dioses de los amorreos, pero yo voy a servir a Dios. Israel reconoció la esclavitud que tuvo en Egipto y cómo sirvió bajo opresión hasta que Dios lo sacó de este lugar y de este estado. Israel va a reconocer lo que algunos de nosotros reconocimos: yo le serví a este mundo, hermanos. Yo era una persona que avivaba el mundo y sus pasiones y sus deseos. Yo le serví. Yo compraba el licor, yo era el que tenía la música y colocaba la música toda la noche para que la gente bailara, para que la gente se alegrara, para que la gente gritara. Yo puse mis capacidades de servir también, por ejemplo, en el área del liderazgo. Organizaba eventos. Desde el colegio nos íbamos 3 buses para Melgar, todo pago, y cada bus me cercioraba que hubiera una garrafa de aguardiente. Y yo servía, yo le servía a este mundo, yo le servía a este diablo. Porque usted dirá: no seamos exagerados, ¿por qué decir así? ¿Qué provecho hay en todas estas cosas que yo hacía? Otros le han servido haciendo dinero, no más, y de otras muchas maneras. Josué le invita al pueblo a que reconozca que Dios les ha sacado de esas condiciones de estar sirviéndole a la gente para cosas que no aprovechan. Josué 24:17 dice: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Acuérdese que Egipto es un simbolismo de mundo, de la casa de servidumbre, éramos esclavos. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Hombre, nosotros tuvimos una trayectoria en el mundo. Ya no está diciendo. Hoy seguimos los modelos de este mundo, como les dije, en esclavitud. El pueblo estaba tranquilo ahora, luego de haber sido salvo y sacado del mundo, y estaba tranquilo durmiendo en la almohada de las bendiciones, porque se volvió cristiano. Y entonces ya no le sirve al mundo, pero ya no le sirve a nadie. No le sirve ni algunos le sirven al mundo y a Dios, otros no le sirven a Dios y otros no le sirven a Dios. Simplemente están cruzados de brazos, durmiendo en las bendiciones, lejos del sacrificio, lejos del sufrimiento, hermanos, sufrimiento o incomodidad que hay en el camino del servicio. Josué 24:21. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Pero servirle a Dios es esfuerzo. Y usted sabe que dentro de una iglesia se mueve un voluntariado
muy especial y requiere sacrificio. Empezando que a usted le digan, ¿quiere servir a Dios? Pero usted debe leer la Biblia y orar antes de que usted venga a poner una silla, antes de que usted venga a tomar un trapito y mover y limpiar la silla. Usted debe limpiar su alma, madrugar desde muy temprano, venir con todo el corazón. El pueblo dijo no, sino que a Jehová serviremos. ¿Qué ha pasado con los que un día juraron o dijeron lo mismo, que iban a servir a Dios? ¿Qué pasó? Mientras estuvieran en la tierra, Señor, yo te serviré. Y aunque usted no lo crea, hay gente que, aunque sea que le pongan a cuidar los carros afuera, esto no lo entiende el mundo. Lavarle los pies a sus hermanos y ayudarles, bendecirles, prepararles, para ellos es un gran privilegio. Y hay gerentes que aunque sea les pusieran en la puerta, ellos estarían felices de servirle al Señor y de servirle a su pueblo. Y nosotros nos volvemos muy exigentes en qué deberíamos servir. Es necesario renovar este pacto que hicimos y volver al servicio con determinación. Josué 24, 23 y 24, Josué les dice cómo deberían ellos volver al servicio, y yo le digo a usted, ¿cómo debería usted volver al servicio? Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová vuestro Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Bueno, ojalá sea así dentro de este primer punto de identificación, que usted le diga al Señor: ¿en qué te puedo servir? Algunos, como les he dicho, han dejado la gran comisión, predicar, hacer discípulos, y han dado la espalda hasta desde congregarse en adelante. Y él dijo: yo y mi casa. ¿Dónde está su esposa y dónde están sus hijos? Ah, no, es que ellos no son creyentes. Ah, está bien. Está bien. No, es que en la casa el que manda no soy yo. Ah, no, está bien. O el que dirige, el que tiene la autoridad no soy yo. Ah, ok, está muy bien. Yo comprendo eso. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Toda la responsabilidad de nuestra casa recae sobre nosotros. Cuando los hijos son adultos, yo entiendo, ellos deciden. ¿Estamos de acuerdo? Ellos deciden qué camino tomar, si el de Jehová o el de Jehová. Lo único es que nosotros ponemos unas normas en la casa, a la hora de entrada y ciertas cosas que no se deben violar, pero ellos son libres. Pero ¿qué si nosotros tenemos una esposa creyente y si tenemos unos hijos menores de edad y les enseñamos: yo y mi casa serviremos al Señor? Todo lo que pasa en mi casa es mi responsabilidad. Usted ha escuchado en Bogotá y en Colombia, ¿de quién es la responsabilidad de Colombia? ¿Y de quién es la responsabilidad de Bogotá? ¿De quién? Del presidente y del alcalde. ¿Usted cree eso? Uno no se puede lavar las manos y decir: no, es que fulano, no, es que sutano, ay, no, es que él dice y ella dice, o ellos dicen, o como Saúl vimos en esta semana. ¿Qué vimos de Saúl? Ay, es que el pueblo, ay, es que mi esposa, ay, es que mis hijos. Hermanos, por favor, hermanos. ¿Cuál fue la frase general en Jueces? No había rey en Israel, no había autoridad, y cada uno hacía lo que bien le parecía. No es llamarle a que usted siente identidad. Identifíquese, hermano, con la palabra de Dios. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Bien. Aspectos sobre el tema del diaconado o servir a nuestro Dios. Número 1, identificación. Número 2, voy a pasar ahora a tratar el texto como tal. Ya hablé sobre el servicio y que nosotros deberíamos
por identidad servir a Dios. Ahora, número 2, instrucción. Los diáconos asimismo, empieza, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestos. Vamos, acompáñenme entonces con las instrucciones. Honestos, es decir, respetables. Respetables. Me imagino que también conforme uno se vista y se presente, así también va a ser mirado, ¿es verdad? Muy importante, ¿cierto? Y habla de una palabra, es sin doblez, es decir, no hipócrita, no ambivalente, no doble. No es un doblez, la palabra es dilogos. Di, dos, logos, palabra, de dos palabras. No dice una cosa a una persona y algo diferente a otra. No habla en doble sentido. No es como Ananías y Zafira. Sigamos. No dados a mucho vino. Algunos encontrarán una aliciente en este texto diciendo: oh, por fin encontré algo que dice no dado a mucho vino. Creo que no es una invitación a dar rienda suelta a sus apetitos y a sus deseos. Hay algunos que pueden llevar ese versículo por todas partes. Más bien es una recomendación a ser prudente o prudentes frente al contexto donde se relacione y no ser tropiezo a otros por algo que en algunos contextos se puede permitir o es cultural. ¿Me explico en eso? Si usted va a España o si usted va a Argentina y usted le sirven el churrasco, pues de pronto le ponen una botellita de vino ahí. Ok, hay cosas permitidas, pero jamás que detrás de ellas se esconda verdaderamente nuestras motivaciones, que es beber. Algunos usan un refajo, cerveza con colombiana, ¿verdad? Pero todo debe estar dentro del marco de la conciencia de los que me rodean. Mientras que el mundo dice: no importa lo que usted haga, Dios nos dice: importa mucho lo que usted hace, porque no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino a Dios, número uno, y para no hacer piedra de tropiezo a los que nos rodean. Romanos 14:21 dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Alguien que sale del alcohol y lo vea usted como cristiano, o vea al pastor diciendo: yo vi al pastor tomándose unas frías, entonces todo eso para él es algo, uy, unas frías, qué tremendo, ¿no? Qué rico. Y yo que pensé que era malo. Las cosas no pueden ser malas en sí mismas, pero hay cosas que el enemigo usó como vehículo para que nosotros tuviéramos una vida de pecado y no una confianza en Dios, sino por ejemplo una dependencia en el licor. En general, el diácono no es un ebrio, mas no codiciosos de ganancias deshonestas. No usa su cargo para hacer dinero o para confundir a los demás con el uso del dinero. No sirve a Dios para andarle pidiendo prestado plata a los hermanos y no pagarles y quedar mal. No, él tiene mucho cuidado en lo que hace. Él sabe que si pide prestado a alguien, solo una persona, solo una conciencia, una sola que esté, va a empañar el testimonio de Jesucristo, no de él, sino de Jesucristo. Y si es un pastor, no se preocupará por hacer dinero por medio de su ministerio. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es posible y es claro también que se ha dado que los pastores se enriquezcan.
Otra cosa es que si usted ve que su pastor vive bien o se viste bien o vive dentro de lo donde la comunidad vive, y usted le dé rabia a eso y diga, pero ¿por qué el pastor? El pastor debe ser un desfachatado, el pastor debe tener el zapato roto. Está ganando mucho el pastor, no, tremendo. Que sus hijos no estudien. No, déjele eso a Dios. Descanse, descanse. No pelee por lo que Dios le dio a su pastor. Por favor, no pelee porque de pronto usted va a estar no peleando con su pastor. Pero si se está enriqueciendo a costa de, y se está volviendo rico y aparece llegando en super lujos y aparece en viajes por toda parte y ahorros y propiedades, preocúpese y examine muy bien qué está pasando. Es un ser público, por lo tanto merece que declare sus recursos ante todos, no solamente ante la DIAN, sino ante su propia congregación. Estamos totalmente de acuerdo. Y podemos definir que efectivamente pueden haber pocos pastores que se lucraron porque cayeron en pecado en ese aspecto. Juan 12, 5 y 6 dice: ¿por qué no fue este perfume, dice Judas, vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era un avaro y era un ladrón. Entonces, un pastor puede ser un avaro y puede ser un ladrón. Claro que sí podemos llegar a serlo. Pero también los que están ahí pueden ser avaros y ladrones. Son avaros. Entonces debemos cuidarnos. Y el diácono se debe cuidar. Otras exigencias a los diáconos. Primera de Timoteo 3:9: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Misterio. ¿Qué es la palabra misterio? La palabra misterio es la verdad revelada, oculta por las edades y manifestada en el Nuevo Testamento a la iglesia. Hay misterios, hay cosas difíciles de entender que solo por el Espíritu de Dios, que fue el que dio la escritura. Si usted dijera, ¿cómo haría yo para entender el misterio de la palabra de Dios? Pues ¿quién la escribió? ¿La escribió un hombre? Entonces yo la puedo fácilmente entender. La escribió un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces fue el Espíritu de Dios el que inspiró la Biblia, el que dio la Biblia. Entonces debo tener el Espíritu de Dios para poder hablar de la palabra de Dios. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Usted no le parece tremendamente especial y motivo de gratitud suprema que Dios nos ponga a leer el Antiguo y el Nuevo Testamento? Que Dios, como le fue el tema estos días, que habló de los amalecitas, de la pena de muerte a los amalecitas, y lo que le dice a Saúl: Dios no se esconde, Dios deja ver sus atributos. Dios no se presenta como el padre que apapucha, como el padre tierno. Dios se deja mostrar como Dios justo, santo, soberano, el Dios de ira, el Dios de misericordia, el Dios de amor, el Dios de compasión. Qué difícil describir a Dios. Por eso no se le puede hacer a una imagen. Nadie debería tener la imagen de Dios en el niño Dios, ni en nada, porque es una locura meter a Dios dentro de un concepto. Y necesitamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. San Agustín escribió acerca de los dos testamentos, abro comillas: el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está oculto o escondido en el Antiguo Testamento. Por lo cual debemos leer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento de la mano de Dios. No pensemos que el cristianismo es una religión nueva. Cuando usted lee solamente el Nuevo Testamento y los Salmos, usted tiene una imagen distorsionada
de Dios. Como también si usted leyera solamente el Antiguo Testamento y usted dice, uy, no, el Dios de la guerra, uy, no, el Dios implacable. Necesita leer todo el consejo de Dios para guardar el misterio de la fe. No es una religión nueva, involucra tanto los dos pactos, los dos testamentos, y es nuestro deber estar atentos, alineados al mensaje. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este misterio de la fe debe ser guardado con limpia conciencia. No es solo creer la verdad, no es solo decir Dios existe, no es solo decir la palabra de Dios es verdad, no es solo predicar la palabra de Dios, no, es vivirla. Santiago 2:19 le dice a aquellos que creen en Dios pero que no le creen a Dios, es decir, que no hacen lo que Dios les dice, a todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago 2:19? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Crees? Sí, ¿tú crees que Dios existe? Sí, yo creo. Ok. También los demonios creen y tiemblan. Si es que no se dé una palmadita diciendo, no, yo voy a ir al cielo porque yo creo que Dios existe. No, porque en el cielo no están los demonios, porque en el cielo no está el diablo, y el diablo reconoce a Dios. Los demonios reconocen. ¿Recuerdan cuando el endemoniado gadareno, muchos demonios en un cuerpo? Y entra Jesús y se para frente a él. ¿Y qué dijo a los demonios? ¿Qué tienes con nosotros que sos hijo de Dios? Le reconocieron. Y mucha gente le reconoce como Dios y cree que Dios es veraz y es uno. Pero tiene que creerle a Dios, tiene que guardar el misterio de la fe. Y nos dice cómo: con limpia conciencia, que la palabra de Dios limpia nuestra conciencia y no nos deja persistir en obras muertas. El diácono pondrá en práctica su fe con los de afuera de la iglesia y con los de adentro. Segunda de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo afuera y mucho más con vosotros. El diácono, al igual que el pastor, no tendrá una vida fervorosa adentro y una vida demoníaca afuera. No tendrá, él no dirá, me cuidaré dentro de la iglesia de pecar, me cuidaré de faltarle a alguien, me cuidaré de tener deudas y no pagar en la iglesia, pero afuera sí voy a tener las deudas. No, hermanos, no, hermanos, somos hijos de Dios. Y que en el ejercicio de servir no nos acompañe la culpa. Es muy terrible, hermanos. ¿Algún día usted ha servido a Dios con culpa? ¿Alguna vez usted ha servido a Dios con vergüenza, con remordimiento por pecado? Es lo más terrible que puede haber. Que usted esté predicando la verdad y por dentro diciendo, si la gente supiera en qué clase de pecados me estoy revolcando, si la gente supiera qué clase de vida es la que yo llevo en lo secreto. No, hermano, por favor, usted tiene el mismo diablo ahí. Por el contrario, que cuando usted sirva a Dios, el fruto del Espíritu esté con usted: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. 1 Timoteo 3:10. Y estos también sean sometidos a prueba. ¿Quiénes estos? Los diáconos, los servidores. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los candidatos deberán con el tiempo aprobar para ser aprobados. La gente
considera que la iglesia es como nada a veces. No todo el mundo, algunos, pocos. Y dice uno, ¿qué tal? Antes uno quiere ayudarles. ¿Qué tal? Antes uno quiere servir. ¿Y qué tal no quieren? Pues bueno, se lo pierden. El asunto no es hacer, el asunto es ser para poder hacer. Usted tiene que estar en la presencia del Señor. Que no le pase lo de Nadab y Abiú, que ofrezca fuego extraño mientras sirve a Dios. ¿Qué cree que le va a pasar? ¿Qué cree que le va a pasar? Y cuando dice sean sometidos a prueba, escuche bien, no una prueba por un tiempo para entrar al ministerio. ¿Sabía que hay gente que entra en prueba y entonces va a entrar al ministerio, llega temprano a la iglesia? Va a entrar al ministerio, todo es perfecto, todo sí señor, no señor, ¿cómo se relaciona con la gente? ¡Qué maravilla! Pero luego, ¿qué pasa luego? Entonces no es una prueba por un tiempo para entrar al ministerio. Hay normas y reglas para entrar a un ministerio, y esta iglesia las tiene en tiempo también. Más bien, estar en prueba de forma continua, porque hay gente también que quiere que su liderazgo sea perpetuado o es perpetuo. Dice, yo soy aquí anciano, yo aquí soy diácono, yo aquí soy músico, yo aquí soy, nadie me va a quitar. No, usted tiene que estar sometido a prueba permanentemente. Cada año nos encargamos aquí en la iglesia de mirar, de ponernos todos a prueba, si estamos aprobados para seguir o no. ¿Y qué pasa cuando le dice a alguien que no? La persona dice, pues entonces me voy de la iglesia. Es que a usted Dios lo puso en esta iglesia no para servir primeramente, sino para ser parte de la iglesia, luego para servir. Así es que si usted sale del ministerio, ¿por qué se va? ¿Por qué se va si Dios le puso? ¿Por qué se quiere ir? Es que usted está fundamentado y su vida se fundamenta en el quehacer. No, Dios me puso. Fuimos llamados a servir siempre, aunque reconozco que hay veces, en ocasiones hay descansos que Dios permite. Uno mismo los pide, pero que uno los pida dirigido por Dios, porque finalmente uno no le está renunciando a la iglesia. ¿Quién lo llamó? ¿La iglesia lo llamó? Uno le está renunciando a Dios. El fruto de eso, ¿sabe qué es? La amargura. Si yo me amargo, quiere decir que, como dice, por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué fruto dan mis decisiones? Amargura, gozo, paz. Y si yo descanso del ministerio y eso produce en mí nuevas fuerzas, nuevo acercamiento a Dios, pues ahí está, es Dios. Pero si a mí me produce más dolor, más distanciamiento y más amargura, quiere decir que hay algo en mi corazón que no está bien. Y descansamos. También vale decir que es bueno descansar por rebeldía. Es bueno, no es malo. Finalmente lo importante es que la rebeldía nos lleve al arrepentimiento. Y cuando hablo de eso, pues me acuerdo de mi ministerio y las veces que tuve que descansar, algunas por rebeldía. Estaba en rebeldía con mis pastores. Y no es malo, porque pues hay algo que identifica que hay una enfermedad en uno y hay que quitarla. Pero luego retomamos a los ojos de la iglesia. Ahora mire las mujeres, muy, muy breve. 1 Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en
en todo. Ellas tienen el privilegio como igual, por supuesto, es que varón y hembra los creó, ellas tienen el privilegio de servir. Pero así también tienen deberes, deben ser respetables también, honestas, serias, templadas, de confianza, que no calumnian a nadie, que controlan su lengua. Igualmente no aman el vino y en resumen son fieles a todos. Entonces los obispos y diáconos deben ser irreprensibles en su hogar, igualmente con toda autoridad y honor. Y lo dije al principio, usted debe tener autoridad en su casa. No autoritarismo, pero sí autoridad. ¿Qué es autoridad, hermanos? Primero, dada por Dios, y segundo, que si usted dice algo, los suyos le siguen. No en todos los casos, hay excepciones, ¿verdad? Personas inconversas, adultos, etcétera, hemos hablado de eso. Pero si son menores, o si es usted el varón, su esposa debe sujetarse. Qué palabra tan fea, ¿no? Y en estos tiempos de los jueces, que no hay rey y cada uno hace lo que bien le parece. Y hay personas que tienen ese espíritu en las venas, hacen lo que bien le parece. Y cuando lee la palabra, la mujer respete a su marido y sujétese. ¿Qué es sujetarse? Siga a su marido. Pero qué triste, hermano, que el marido diga algo, una guía de parte de Dios. Pues si el marido dice, vamos al Salto de Tequendama y nos tiramos después de como hemos hablado del licor, de 2 botellas de aguardiente, alguna cosa, hombre, pues uno dice, no, vaya usted y que le vaya bien, con eso me quito ese yugo. Pero si es su esposo, dice, mi amor, oye, vamos a la iglesia, mi amor, hagamos esto por la familia. ¿Cómo le quita brillo a una persona que sus hijos no le obedezcan? ¿Cómo le quita brillo a una persona que su esposa no le siga? Finalmente, 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos, bien sus casas. Aspectos sobre el tema de servir que presento hoy. Número 1, identificación. Número 2, instrucción. Y número 3, inspiración. Hay una recompensa para los que sirven a Dios en la iglesia. 1 Timoteo 3:13. Y es mi último versículo de esta meditación. Leámoslo. Porque los que ejerzan bien, diciéndonos que se puede ejercer mal el diaconado, ganan para sí un grado honroso. ¿Quién le da ese grado? Dios se lo da. Y otra cosa, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dios quiso confiar la iglesia en vasijas de barro que somos nosotros y que la gente tenga confianza. Dios nos llamó para servirle para su propia gloria, de tal forma que si lo hacemos bajo esta motivación, no es pecaminoso pensar en recompensas. No es pecaminoso. No es pecaminoso hablar de incentivos que hay para los decididos y esforzados fieles que sirven a la iglesia, pero para ello hay que ser constantes.
y la iglesia le enseña a la gente a ser constante. Segunda Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Trabaje primero. Somos sembradores y la palabra de Dios corre gracias a nuestro servicio y habrá grandes recompensas. Mateo 19:29. Y piense en un día, piense en una noche, piense en un mes, piense en un año esto. Y cualquiera que haya dejado, que se haya esforzado, que además de cuidar su casa, que además de cuidar sus hermanos, que además de cuidar sus hermanas, que además de cuidar a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, que además de cuidar sus negocios, tierras, se ocupa del nombre de Dios, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, recompensas para esta vida y la vida venidera, para esta vida y para la eternidad. Habrá de Dios cosas grandes, entre ellas pensemos en la eternidad, la corona de vida. Segunda Timoteo 4, 7, 8 dice, Pablo dice, diciéndonos lo que es la fe cristiana y lo que es el ejercicio del servicio en la fe cristiana. Primeramente la fe cristiana, por supuesto, pero el ejercicio que él tuvo como apóstol. ¿Qué dice? Mire los términos. Peleado. Para servir a Dios es una pelea espiritual. No crea que usted dice, ay, voy a servir a Dios y todo se abre y todo. No. Puede pasarle lo que le pasó a Saúl, que dice, pastor, aquí estoy, quiero servirle a Dios. Y toda la gente dice, ¿pero en qué? Este no sirve para nada. Y algunos de ustedes pueden pensar, a mí desde niño me han dicho eso. Es una pelea servir a Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Es una carrera de largo kilometraje. Y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesús, el Señor juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que los que le sirven a Dios aman la venida de Dios y trabajan arduamente para que esa venida se apresure, para que se cumpla la voluntad del Padre, para que se cumpla la obra de Cristo Jesús y para que se cumpla el poder del Espíritu Santo en medio nuestro. Y la actitud con la que servimos a Dios va a evidenciar si lo estamos haciendo para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria. Por eso 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y servimos a un mundo que no ama a Dios y a un pueblo de Dios que es, escuche, que aquí los voy a hacer parte. Servimos a Dios y servimos a un mundo que no ama a Dios, pero vamos a servirles. Y a un pueblo, ustedes y yo, inmaduro y rebelde. Esos son las ovejas del Señor. Esos somos como ovejas. ¿Y por qué decirle, hermanos? Me agrada mucho hablarles hoy de esto. Servir a Dios es muy difícil. Estos hermanos que sirven en todas las áreas, los hermanos que sirven en la música, se preparan, estudian. Para Dios, claro, por supuesto. En el ensayo lo hacen para Dios. Y cuando cantan, para que el pueblo de Dios cante con ellos y le dé la gloria al Padre. ¿Qué pasa cuando usted llega tarde a su culto? ¿Qué pasa? Usted no tiene temor de Dios. Perdone que le diga, no es que yo soy colombiano. No, sí, usted es colombiano, pero no tiene temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Respeto.
¿Qué es temor de Dios? Reverencia. Usted le llega temprano al cliente, hablando de negocios. Usted le llega temprano a la novia cuando usted está enamorado, hablando de cuando está enamorado. Es importante, pero Dios es más importante. Pasemos a otro tema. ¿Qué pasa cuando el servidor le dice: te sientas aquí? Sigue y te sientas ahí. Es una autoridad delegada. Dios le dio esa autoridad. ¿Y qué hacemos la mayoría? Porque no quiero decir que sea una persona, no, la mayoría hace lo que quiere, se para y se reacomoda. Dice: aquí el que manda soy yo. Es que yo soy un ovejón. ¿No sabes quién soy yo? Yo soy un ovejón. Hay ovejas y hay ovejones. Y los ovejones son llenos de talentos, de dones. Tienen de pronto dinero. Los ovejones de pronto llevan tiempo en la iglesia. Y llegó el ovejón. Hay que abrirle paso y ponerle el tapete rojo. ¿Ustedes sabían que hay un tapete rojo acá cuando la gente se casa? Hay que ponerle el tapete rojo para que los ovejones pasen. Porque el payaso o el pintado en la pared del servidor, con su pimpón rojo, cualquiera se lo puede pasar por la galleta. ¿Qué pasa, hermanos? Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y ellos están presidiendo en el Señor. Y os amonestan. No nos gusta la amonestación. A precio de irnos de la iglesia. Porque además de eso, podemos tener esa actitud. Y que los tengáis en mucha estima, no que los ignoréis. Y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Que la gente que visite esta iglesia vea que es una iglesia que sabe cómo conducirse dentro de la casa del Señor. Y animarle a todos ustedes que si usted lee la Biblia y ora y se congrega 1 o 2 veces por semana, hay algo más, y es el diaconado, y es el servicio. Y Dios puso la iglesia para servir a los de afuera y para servir a los de adentro. Y por supuesto que tendré que decir que deseo que Dios recompense altamente a los que le sirven. Y cuando yo veo aquí a los muchachos, y cuando veo los servidores, cuando veo los maestros de niños que le preparan clase a sus hijos, oran, preparan láminas para que ustedes lleven sus hijos a la escuela dominical. Es que los hijos son los que mandan, hermanos. O de pronto usted siente desconfianza de su iglesia, pero ellos que trabajan los esperan allá. Y algunas veces alguno de ellos se preparó y no le fue ningún alumno, porque sus padres los llevan a hacer deporte, los llevan a todo lado. Hermano, tarde o temprano, si su hijo le faltara algo, Dios le va a decir: yo le mandé una maestra de escuela dominical, yo le mandé la historieta para su hijo. Mi palabra
es una semilla que crece. Y usted como padre debe entender que sí le compete a usted enseñarle la Biblia a su hijo. Sí le compete. Pero usted debe aceptar que Dios le ha puesto una iglesia para complementar. Pero muchos de ustedes, o algunos, o pocos, ni le enseñan la Biblia a sus hijos, ni los traen para que, aunque sea, prueben un poquito en su sequedad y desierto, y en su camino en medio de valle de sombra de muerte que es este mundo, un poquito de vida eterna, un poquito de agua, fuente de agua vida, de vida. Queremos en esta mañana orar y darte las gracias por el privilegio tan grande que tenemos de servir a un Dios vivo, de servir a un Dios grande. Gracias, que sé que estas palabras son tanto como confrontadoras, como podían llegar a ser tropiezo, molestia para los oídos de tus ovejas, para los oídos nuestros, pueblo rebelde, Señor, somos. Vosotros sois dioses, vosotros sois dioses, no soy yo el Dios de ustedes. Ustedes son dioses, ustedes hacen lo que quieren. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos recuerdes nuestra principal función, que es servirte. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para poner su vida en servicio por otros. Que este culto, Señor, cada día sea mejor para ti. Y te pido con la iglesia una bendición muy grande para aquellos que prepararon clases, para aquellos que prepararon música, para aquellos que prepararon logística, servicio. Acuérdate de ellos y darles lo mejor de lo mejor, Señor. Grande es tu nombre, Jesús. Amén. Quiero invitarle esta mañana a que se ponga. What do you do when you don't get better? Strong arms get too weak to hold her. Oh God, give me and just enough strength to make it through. Sleep
this madness is walking me out to the ledge and stands there beside me, shivering out on the edge. And oh God,